De la misma forma, también quiero agradecer a don Dionisio Araujo Vélez su presencia en este conversatorio. Yo quisiera pedirle el favor a la gente de los que estamos aquí, que levanten la mano quienes nos consideramos que somos de la clase media. Entonces, este es un tema que nos compete o que nos interesa absolutamente a todos, y es así, y es por esa razón que la Fundación quiso incluir este tema en el 6º Festival de Historia, porque vamos a hablar de una historia o de un capítulo de la historia que todavía no se ha escrito. Colombia no conoce la historia de su clase media, y nosotros vamos a empezar con ese trabajo, y este conversatorio espero que sea un aporte a esa historia de vida, repito, que deberíamos haber desarrollado hace mucho tiempo. El doctor Dionisio ciertamente es, o sea, yo quisiera presentarlo como un abogado, pero se me dificulta porque es mucho más que allá, es una persona mucho más compleja, cubre muchas más facetas de la vida. Dionisio, por ejemplo, es un gran pintor, es escritor además. Acá tengo, si es tan amable, dos de sus últimas obras. Un libro que se llama Pobrelitiquería, o El vicio que perpetúa la pobreza, y otra es una novela muy interesante que la recomiendo, que se llama Kibu. Entre otras cosas, ha escrito muchas, le gusta escribir, le gusta el arte, pero también me acuerdo yo hace muchos años, me disculpa si me extiendo un poquito en esta introducción, cuando yo apenas estaba empezando en mi carrera, yo soy abogado, fui contratado muy chino en un banco, y tenía a mi cargo todo el tema de los cobros, coordinar los abogados en los juicios de cobro, en fin, etcétera. Y estoy hablando al principio de la década de los 80s, y había tenido yo un cargo que en el ejercicio de la profesión se llama, la esclavitud no existe, pero hay un trabajo que se llamaba esclavo jurídico, que eran todos los estudiantes que trabajaban con los abogados y que tenían que ir por todos los juzgados mirando las providencias, apuntando. Eso era una cosa muy compleja, y en un momento determinado apareció una empresa que le ofreció a los abogados un servicio de vigilancia judicial, y ese fue Dionisio, se inventó ese negocio por allá a principios de la década de los 80. Hoy en día pues ya existen los estrados judiciales y todas estas cosas, pero es decir, eso fue un emprendimiento muy interesante, y además que eso dio pie para muchas cosas, y así sucesivamente. Fue superintendente del subsidio familiar, una institución que está muy relacionada precisamente con esto de las clases medias, el subsidio familiar. Y finalmente duró muchos años como el gerente de Bogotá de FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes, en donde, digamos, el grueso lo hacen los comerciantes pues que están en contacto directo con la gente, ¿no? No estamos hablando de las grandes empresas, sino de las pequeñas. Entonces, cuando se nos ofreció la posibilidad de hacer este conversatorio, entonces encontramos y propusimos el nombre de Dionisio. Con el mayor de los gustos lo aprobó la Fundación, y por eso está acá. Te damos la bienvenida, muchas gracias de nuevo por haber aceptado esta invitación.
doctor Dionisio, y por favor, el auditorio suyo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a Javier y a la Fundación por esta invitación. Yo no sabía que me iba a meter en esta camisa de 11 varas en que me metí cuando acepté esta invitación de hablar sobre la clase media y la historia de la clase media. Pero me ha resultado fascinante, porque me ha servido para encontrar o llegar a un montón de conclusiones y para reforzar otras ideas que ya tenía, que plasmé quizás en alguno de esos libros que están por allí. Y es que la historia de la humanidad, con algunas excepciones, es la historia que podríamos llamar de la superficie de la humanidad. Es las olas que se hacen en el mar y a veces el fondo está tranquilo o está en otra temperatura. Y entonces lo que nos cuenta la historia son las vidas y las hazañas, las pilatunas de los reyes, de los nobles, de los emperadores y últimamente de los políticos. Y a uno a veces le da la impresión de que esto se va a acabar en cualquier momento, porque todo eso es una tragedia, es una tragedia verdaderamente espantosa lo que a uno le muestra. Comencé por irme a la prehistoria, porque yo soy un amante de la prehistoria. Esa novela que está por ahí se llama Kibo, es una novela que me inspiré en la prehistoria, porque desde hace muchos años me inquieta que los seres humanos del presente vivimos tan molestos, vivimos tan inconformes, vivimos descontentos, a pesar de que lo tenemos todo. Yo me impresiono todos los días, como ya llevo una vida bastante larga y me ha tocado un siglo loco, convulsionado, donde hemos pasado de no tener nada a todas estas cosas. Cuando yo era niño viajábamos en avión DC-3, un viaje a Cartagena tomaba 3 horas 45 minutos. Los carros eran artículos absolutamente de lujo, casi nadie tenía uno, máximo uno por familia, las familias relativamente pudientes. Yo me quedé sin televisión, pero cuando digo sin televisión es sin televisión. En Colombia la televisión, el servicio de televisión se inauguró en el año 1954 y yo nací en el 48, y el primer televisor en mi casa fue en el 65 y había que ver un canal, el canal, y se veía ese canal o no, y hasta la hora que los papás decían, porque en aquella época los papás todavía eran los reyes del hogar, los que tenían la autoridad, hoy no. Todo eso me ha tocado vivirlo a mí, este cambio tan dramático. Y después esta locura, los transportes, el jet, los cohetes, la llegada a la luna, que algunos dicen que fue mentira, la Guerra Fría, las bombas atómicas, las amenazas. En Colombia, ahora vamos a hablar de eso más largo, todas estas amenazas que vivimos. Entonces digo, los seres humanos vivimos inconformes teniendo tanto. Yo me despierto todos los días y ya hice un hábito como agradecer. Yo me doy cuenta cuando veo el partido de tenis de anoche, que entre otras cosas estuvo maravilloso, no pude ver sino el final. ¿Cómo es posible que yo esté viendo al señor Alcaraz y al señor Medvedev en directo, en colores, en Villa de Leyva, ni siquiera en Bogotá, en Villa de Leyva?
Y ellos están jugando en este momento. Y a mí eso realmente me maravilla. Me maravilla abrir la llave del agua y que haya agua. Y eso no lo apreciamos. Y encender el interruptor de la luz. Y hay luz. Y cuando no hay luz, chillamos. Ah, esto es una tragedia. En lugar de decir, caramba, otra vez tenemos luz. Y así con todos los adelantos. Y a mí me parece que la vida contemporánea es espectacular. Me parece, y de eso vamos a hablar ahora. Y entonces siempre pienso, ¿cómo fue que este animalito, sin importancia, Homo sapiens, nos llamamos nosotros, que somos unos presumidos, nos bautizamos Homo sapiens, el género Homo y la especie sapiens, o sea, nos consideramos sabios y somos. Pero casi nunca pensamos de dónde venimos. Y esto nos va a aclarar muchas cosas cuando ustedes empiecen a pensarlo, porque a mí me cambió la óptica de la vida de una manera dramática. Homo sapiens nació, más o menos, hace entre 200 y 300 mil años. Hace 200 o 300 mil años. Y venía de un trasegar de 25 millones de años que nacieron nuestros primeros primos remotos, unos animalitos pequeñitos que llamaban homínidos y después fueron teniendo unos nombres que suenan como trabalenguas, Pithecanthropus y 20.000 cosas de estas, Homo rudolfensis, Homo erectus, Homo ergaster, y ahí 25 millones de años. Y en el África, en la parte oriental del África, por ahí por donde está el monte Kilimanjaro, apareció. Nadie se ha explicado por qué ni cómo se produjo un salto genético en algún momento que nos dio esta parte de nuestro cerebro que se llama el lóbulo frontal o el neocórtex. Y eso fue lo que empezó a marcar la diferencia, pero eso no fue, como lo habíamos creído durante muchísimos años, un soplo. Seguramente hubo una intervención divina, pero caramba, si le tomó tiempo. Fue una intervención divina lenta, prolongada, y apareció Homo sapiens. Y Homo sapiens, y hay un libro fabuloso que a quienes los han leído se los recomiendo, que yo leí después que había casi terminado la novela, que se llama De animales a dioses, de un historiador israelí que está muy de moda, que se llama Yuval Harari. Es un libro fabuloso de historia de la humanidad. Harari nos cuenta, nos hace reflexionar sobre el hecho de que Homo sapiens era un animalito en la escala media, en la región media de la escala alimenticia. Nos comíamos a un montón de animalitos, pero nosotros también nos comían. Teníamos que defendernos de los depredadores, de los leones. Y sobrevivíamos a base de lo que recogíamos de los árboles y del suelo, raíces, frutos. Y no crean que ya sabíamos cazar grandes piezas. No habíamos inventado la manera, no habíamos inventado el arco ni la flecha, eso vino más tarde. Y teníamos que comer, perdónenme ustedes que son gourmet, que están en Villa de Leyva, pero teníamos que comernos uno que otro gusanito y uno que otra lombricita cruda, porque todavía no dominábamos el fuego. Y aunque ustedes no lo crean, las obras de los reyes eran los leones, porque los leones sí están dotados para matar a un antílope. Ellos pueden, nosotros no podemos matar a un antílope con nuestras manos.
Entonces León nos hacía el favor y se comía lo que él quería, y venían las hienas, y venían los buitres, y nosotros. Y así pasaron años y años, para que ustedes tengan una idea de lo que les estoy hablando. De Cristo aquí han pasado 2000 añitos. Y Homo sapiens ya llevaba 100.000 años sobre la tierra y no había ni aprendido a hablar. Y nosotros creemos que siempre hablamos. No, durante muchísimos años no hablamos. Dice Arai y otros historiadores, yo no sé cómo hacen para saberlo, eso me parece un arte diabólica, desenterrar todas esas conclusiones a partir de huesos y a partir de tumbas, que aprendimos a hablar más o menos hace 70 o 80.000 años. Y esa, después del fuego, después del descubrimiento del fuego, fue la revolución cultural más importante de nuestra historia. Porque cuando Homo sapiens aprendió a hablar, fue capaz de comunicarse y de armar empresas de gran escala. Un gorila contra un Homo sapiens, el gorila despedaza al Homo sapiens. 10 gorilas contra 10 Homo sapiens, los 10 gorilas los vuelven pedazos. Pero 100 gorilas contra 100 Homo sapiens, cuidado, Homo sapiens les va a ganar, porque Homo sapiens es capaz de cooperar, es capaz de comunicarse. Y esto que les voy a decir es gracioso, pero fue porque Homo sapiens, cuando aprendió a hablar simultáneamente, yo no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero debieron ocurrir concomitantemente. También aprendió a desarrollar el pensamiento abstracto. A nosotros hoy el pensamiento abstracto nos parece, ni siquiera lo consideramos, porque nosotros pensamos en abstracto todo el tiempo. Nosotros hablamos de felicidad y la felicidad no existe, la felicidad es un concepto. Nosotros hablamos de religiones, nosotros hablamos de Estado, nosotros hablamos de ley, nosotros hablamos de orden, nosotros hablamos de amor, hablamos de alegría, hablamos de odio, hablamos de futuro. Y si ustedes lo analizan, yo sé que voy a decirles muchas cosas chocantes, pero me interesa que después las discutamos. El futuro no existe, el futuro es un conjunto de miedos y de anhelos que cada uno de nosotros tiene sobre cosas que pensamos que van a ocurrir o que pueden ocurrir, porque nos basamos en la ley de probabilidades. Si las cosas vienen ocurriendo de una manera, es muy probable que ocurran así más adelante. Y así hacemos nuestras predicciones y hablamos de futuro, nos preparamos, vamos a la universidad, pero ese futuro todavía no existe, ¿no? En cualquier momento pasa un bus, nos destripa y se acabó. Y también inventamos el pasado, la culpa, inventamos montones de cosas, entre ellas la nacionalidad, que nos lleva a unas cooperaciones enormes. Hoy estamos hablando de que somos colombianos y nadie sabe qué es ser colombianos, pero nos sentimos colombianos. Aquí todos somos absolutamente distintos, nos sentimos colombianos. Y yo no voy a decir inventamos, porque yo sé que esto despierta resquemores. Las religiones, yo no voy a decir que inventamos a Dios, yo creo en Dios y creo que Dios ha existido siempre, pero la manera de comunicarnos con Él, la manera de pedirle, la manera de pelear con Él, de exigirle, ha cambiado y cambia con los distintos lugares de la tierra, porque si solamente existiera una y eso fuera natural, pues todos tendríamos la misma y todos tendríamos el mismo concepto. Eso también lo diseñamos nosotros en algún momento.
Ya hace 40.000 años, mire, ya habían transcurrido 30.000 desde que aprendimos a hablar, aprendimos a pintar. Y vienen las primeras expresiones de las famosas cuevas de Lascaux, de Altamira, de Atapuerca, de esas maravillas que vemos de nuestros antepasados. Y después ya la historia la conocemos un poco más, el neolítico, ya aprendimos a manejar las herramientas, aprendimos a no sé qué, y un día aprendimos a escribir, porque durante 200.000 años ya llevábamos de existencia, nadie sabe qué pasó allí, y todo eso son conjeturas de los paleontólogos, de los antropólogos, de los historiadores. Aprendemos a escribir y ahí comienza nuestra historia. Pero eso ocurrió hace apenas 7 u 8.000 años. Entonces transcurrieron, mi querido Javier, 200.000 años, de los cuales no sabemos prácticamente nada. Si uno pone eso en una regla, quiere decir que lo que nosotros conocemos son los últimos 3 centímetros. ¿Y cuándo dejamos de ser cazadores y recolectores? Cuando inventamos la agricultura, y uno piensa que eso de la agricultura existió siempre. Hoy los niños no saben de dónde sale la carne, ellos dicen que viene del supermercado. Ya los niños no les enseñan que la carne es de las vacas y que las gallinas tienen plumas y andan por ahí por las fincas. Ya ellos tienen otros conceptos. Y nosotros inventamos la agricultura hace 10.000 años, y de pronto allí es cuando podíamos comenzar a hablar de clase media. Porque como es obvio, antes de eso, todos éramos como pobres, pobres de solemnidad, terribles. No teníamos ni vestido, no teníamos joyas, de pronto algún perendengue que nos colgábamos, no teníamos propiedad, no habíamos inventado la propiedad. Y esta es una discusión que tengo porque me dicen la propiedad es innata al ser humano, pero es que nosotros no podíamos cargar cosas, no podíamos tener un sofá para andarlo arrastrando por la mitad de la pradera. Entonces, hace 10.000 años inventamos la agricultura y empieza la historia más o menos como la conocemos, porque en ese momento empezamos a tener excedentes de producción que no los habíamos tenido nunca. Vivíamos al día, como vive un tigre hoy, o un lobo, o una gallina. Salen todos los días, se comen su comida y por la noche o al día siguiente otra vez y después otra vez, y no guardan nada porque no había refrigeradores, no había silos, no había manera de guardar nada. Hace 10.000 años inventamos la agricultura, otra chiripa, a alguien se le ocurrió que sembrando la cosa funcionaba. Por allá ya Homo sapiens había emigrado, había empezado a caminar, ya habíamos llegado al Asia, ya habíamos llegado a la América. Coinciden algunos que llegamos hace 40.000 años, cuando hubo una glaciación que congeló el estrecho de Bering. Y hace 10.000 años inventamos la agricultura y ahí empezamos a hablar de organización. Empiezan los primeros asentamientos en el Sumer, en el sur de Mesopotamia, y empezamos a tener ciudades, y cuando empezamos a tener ciudades empezamos a tener un embrión de lo que hoy conocemos como sociedad. Empezamos a tener que organizarnos, organizar el trabajo, unos hacían unas cosas, otros hacían otras cosas, defendernos de los ataques de los otros Homo sapiens que venían a comerse las cosas que nosotros habíamos sembrado. Y ahí podemos empezar a hablar de, todavía no de clases en el sentido moderno, pero sí de estamentos, porque ya empezaron a existir unas personas como más privilegiadas que otras, porque las otras confiaban en ellas para que los defendieran, para que los guiaran, los reyes y toda esta cosa, y empezamos a tener la organización más o menos de hoy. Después el desarrollo lo conocemos todos: Egipto, los asirios, los sumerios, los griegos, los romanos,
Y allí todavía no hubo clases, en el sentido moderno de la palabra. Allí hubo división de las personas. Había básicamente 3 clases de personas, o 4. Había unos aristócratas, que en una parte se llamaban patricios y otras se llamaban, no recuerdo cómo, y había unos ciudadanos que no tenían nada, que eran los plebeyos, pero que no eran esclavos, y había esclavos, y había extranjeros, y más o menos esa era la manera como estaba dividida la sociedad. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? Pues lo que nos llega de la historia es la historia de las guerras otra vez, las guerras púnicas, las guerras médicas, las guerras intestinas, las guerras civiles romanas, las conquistas romanas de todo el mundo, los bárbaros, las defensas, todas estas cosas. Y Homo sapiens perduró, sobrevivió de una manera inexplicable a toda esa barbarie, lo que me hace pensar que de pronto ocurría como en el presente, que esa barbarie no era tan espantosa como nos la muestran los historiadores, sino que había gente que seguía viviendo en su pueblo, en su casa, en su finca, seguía cultivando su tierra, porque la humanidad seguía creciendo, Homo sapiens seguía aumentando de número. Posiblemente cuando comenzó la agricultura éramos 20 o 30 millones y ya en el siglo I éramos 200 millones, o sea que Homo sapiens no se aniquiló. La caída del Imperio Romano en el 400 y pico, que los historiadores dicen que eso marca el final de la Edad Antigua, en la cual no me voy a detener mucho porque la sociedad era más o menos así. Los aristócratas tenían todos los derechos y no trabajaban. Los otros trabajaban y con sus impuestos sostenían a los aristócratas, que eran unos tipos muy importantes, hablaban bonito, hacían la guerra, planeaban la ciudad y se mataban los unos a los otros por el poder, parecido como hoy hacemos. Los ciudadanos romanos y griegos pues eran unos campesinos, otros eran artesanos. Los artesanos les iba mejor que a los campesinos, porque los artesanos eran apreciados por los aristócratas, porque hacían cositas para los aristócratas. En general los artesanos y los campesinos trabajaban para los aristócratas, entonces les hacían adornitos en las casas y les hacían cositas y pinturitas y los apreciaban. Y los campesinos cultivaban la tierra y los esclavos pues los trataban a las patadas. Los vendían, los llevaban al coliseo, se enfrentaban los unos con los otros, era una tragedia. Y esos esclavos venían de las guerras. Cuando un pueblo le ganaba al otro la guerra, lo cogían preso y se lo llevaban esclavo. Y eso siguió funcionando así. Y cuando cae Roma, en el año 400 y pico, ahí se produce una confusión, porque no tengo bien claro qué pasó. Eso acabó con un señor que tenía un nombre horrible y se llamaba Odoacro, que fue el que acabó con el Imperio Romano, finalmente. Y ahí comenzamos la Edad Media. Comenzamos la Edad Media, que era parecida. Había unos nobles, que eran los dueños de la tierra, nos comienza el feudalismo, había unos siervos que trabajaban para los nobles. Dentro de esos siervos había unos siervos libres, que eran más o menos independientes, campesinos, unos artesanos que podríamos decir que son los abuelos de la clase media, que ya empiezan a reunirse alrededor de los castillos en Burgos cuando disminuye un poco la violencia, y seguían los esclavos, menos que antes, pero ahí seguían algunos esclavos. Y esa era más o menos la organización. ¿Qué hacían esos aristócratas? Pues es triste, pero lo que los historiadores dicen es que no hacían nada. Hacían torneos, se preparaban para la guerra. La guerra era su pasión, su ocupación, su obsesión. Hacían fiestas, les encantaban las fiestas, de ahí vienen los famosos juglares, empiezan las poesías, todas estas cosas. Y eran caballeros y no hacían nada, cazaban.
En 1400 y tantos ocurre un descubrimiento fabuloso por un integrante de la clase media, de lo que podríamos llamar la clase media entonces, el señor Gutenberg. Inventa la imprenta. Y la imprenta significa un salto cualitativo casi equivalente al haber aprendido a escribir y casi equivalente al haber aprendido a hablar, porque permitió la transmisión del conocimiento, que se imprimieran los libros. Eso fue alrededor de 1470, y unos añitos más tarde ocurre otro hecho que para mí es muy significativo en la historia de la clase media, que es la Reforma Protestante, el señor Lutero. El señor Lutero pelea con el Papa, porque el señor Lutero no está de acuerdo con que el Papa cobre por las indulgencias, y no está de acuerdo con otro pocotón de cosas, porque Lutero era un hombre, era sacerdote agustino, nosotros que somos cervantinos, era sacerdote agustino, pero Lutero resuelve pelear con el Papa y fija sus famosas tesis, sus famosas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, y para mí eso constituye el acontecimiento más importante de la Edad Media, por encima del descubrimiento de América y por encima de la caída de Constantinopla, que fue por ahí, 1453. Porque la Reforma Protestante significó una manera distinta de aproximarse al conocimiento y al trabajo. El conocimiento, la cultura, había estado durante toda la Edad Media casi que circunscrita a las abadías y a los monasterios. Casi todos hemos visto la película del Nombre de la Rosa, que es un clásico en la materia, y la gente no sabía ni leer ni escribir, ni pensar. Los siervos eran siervos, y uno entiende por qué se podía dar esa sociedad estamental tan marcada de los aristócratas, los caballeros feudales, los nobles y los siervos. Es porque eso tenía una connotación religiosa. Eso era mandado así por Dios, y por eso los siervos aceptaban eso como algo natural. Yo el otro día hablaba con un hijo mío y le decía que es que los católicos de hoy no somos católicos como nos enseñaba el cristianismo primitivo, que era la religión de la aceptación. Aceptación. El Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya nosotros no aceptamos, a pesar de que somos católicos, no aceptamos muchas cosas. No creemos en eso de Dios, no aceptamos la enfermedad, no aceptamos la muerte, no aceptamos la pobreza, no aceptamos la injusticia, no aceptamos las clases sociales, eso no lo aceptamos, luchamos contra eso. Pero en la Edad Media, y hay que entenderlo, porque es que es muy complicado explicarse cosas que ocurrieron hace 800 años con los criterios de hoy. Hay que aplicar los criterios de entonces, y entonces la gente era profundamente religiosa y aceptaba la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era así, y de ahí vino el absolutismo de los reyes. Los reyes eran unos vivos que inventaron que ellos venían de la voluntad de Dios, y el Papa les daba el beneplácito y muchas veces los coronaba. Entonces, cuando viene Lutero, se produce un estremecimiento en la cultura, que es primero que hay un señor que se enfrenta al Papa. Una cosa que yo nunca he podido entender, y valdría la pena que tú me ayudaras, tú que eres mejor historiador que yo, y pensaba eso anoche que estaba desvelado, es porque a Lutero nunca lo mataron. Si allá mataban a todo el mundo, lo quemaban por hereje,
Y a Lutero no, Lutero se murió a los 62 años de un derrame cerebral y lo permitieron adelantar estas reformas. Después persiguieron violentísimamente a los seguidores de Lutero, pero a Lutero no. En fin, el hecho es que no lo mataron. Y Lutero, porque ya existía la imprenta, propagó sus tesis. Sus tesis, que eran unas tesis muy importantes desde el punto de vista religioso, pero que tenían una gran significación desde el punto de vista económico, que es que Lutero y Calvino terminaron pensando que la riqueza era un síntoma de la predestinación. Ellos creían, y mire que esta es la gran diferencia entre la cultura inglesa y americana y por qué ellos se enriquecieron y nosotros no. Es porque ellos creen que la riqueza es un signo de la predestinación. A quien Dios lo llena de bendiciones en esta vida, con la riqueza, con el éxito, con todo eso, es porque se lo va a llevar para el cielo. Y entonces los protestantes, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, muchos años más tarde, se dedicaron a trabajar y a ahorrar para ser ricos. Ser ricos es tremendamente importante para ellos, pero no por lo que nosotros creemos, porque les satisfacen el consumismo. Eso vino después. Es porque si Dios los premia con la riqueza, significa que se van a ir para el cielo. De ahí vino el capitalismo. Y de ahí vino todo lo que vino de la revolución industrial y del desafío al encierro de la sabiduría en los conventos y en los monasterios. Vino la Ilustración y toda esta pléyade de inventores y de investigadores que se empezaron a dar en los siglos XVI y XVII y XVIII, personas que comenzaron a cuestionar la filosofía tradicional, los Descartes y los Kant y todos estos tipos, y los economistas, y John Locke y Adam Smith, y toda esta revolución que se empezó a dar, y los Newtons, los inventos, la propagación de la cultura, empezó a crear la verdadera burguesía, porque ya el ser noble ya no venía de Dios, ya venía del trabajo de cada cual. Ellos siguieron respetando a los nobles. ¿Cómo sabe que hoy Inglaterra sigue siendo una monarquía? Eso a mí me parece hasta chistoso. Y siguen teniendo, y los ve uno ahí en todos los eventos, a sus príncipes y a sus condes y a la princesa Margarita y a no sé quién era. Pero en Inglaterra fue donde se creó la revolución industrial, que es donde realmente comenzaría la clase media. Porque con la revolución industrial se formaron unas fortunas y unas posibilidades para un montón de gente que antes no tenía acceso a la riqueza, por la sencilla razón de que la riqueza no existía. Proyectamos el gráfico que te dije, por favor. Porque contrariamente a lo que creemos, el ser humano fue tremendamente pobre desde la prehistoria hasta la revolución industrial. Esta es la población del mundo, el otro. Bueno, hay un estudio que hicieron un señor Bradford y unos genios, este no, el otro, la curvita, que muestra cómo desde el siglo VI a.C. el Producto Interno Bruto per cápita de la humanidad estuvo más o menos en $100. Y a partir de la revolución industrial empieza a crecer de manera vertical hasta llegar a un promedio en el mundo de $8.000. Para que ustedes tengan una idea cómo era la pobreza en la humanidad. No lo encontramos. No importa. Hoy se considera por la ONU pobre, totalmente pobre, a quien gana $2 diarios
o menos, o sea, $700 al año. El ingreso per cápita de la humanidad hasta el siglo XVIII fue de $100 anuales, o sea, una persona promedio de la Edad Media tenía un ingreso 7 veces inferior a lo que hoy consideramos una persona pobre, que son $700 anuales. ¿Sí me explico? Y eso está corroborado por la expectativa de vida al nacer. La expectativa de vida al nacer durante Roma, durante Grecia, durante la Edad Media era de 25, 23, 24 años, y hoy llegamos a los 78. Por eso les decía antes que siempre pensamos que el mundo fue como es hoy. No, el mundo era tremendamente pobre. Lean ustedes cualquier historia de la Edad Media y verán la insalubridad, no existía el alcantarillado, no existía el agua corriente. El Palacio de Versalles no tenía baños. La gente no se bañaba, la gente se moría de un dolor de muela, no existía la higiene, no habíamos descubierto la penicilina, ni la aspirina, ni el Dolex, ni nada. Era una vida miserable, aún para los nobles y aún para los reyes, que se morían de las enfermedades más ridículas. Dicen que muchos morían de sífilis y de otras enfermedades venéreas que hoy son tratables facilísimo con una penicilina, que se morían. La peste negra en 1340 mató a 1/3 de la población europea, y aquí nos quejamos del COVID. Así eran las condiciones de salubridad de los burgos de entonces, y la gente se moría a los 20 años, y la gente se enfermaba, y la gente no tenía con qué comer. Dicen que estos siervos de la Edad Media jamás comían carne, comían gachas y trigos y algunos cereales y algunas hortalizas. La carne era para los señores nobles. Y así viene la revolución industrial, inspirada en las tesis protestantes de Lutero y de Calvino, de que uno debe hacerse rico. Y empieza la investigación, los filósofos, a cambiar totalmente el concepto de la humanidad. Menos nosotros, los latinoamericanos, que seguíamos estando sometidos al dominio de la Iglesia Católica, que se oponía a esto. Yo soy católico, pero yo tengo que reconocer la historia como fue, y uno tiene que aceptar que las cosas, que hubo equivocaciones que no fueron de mala fe, porque, repito, uno tiene que juzgar lo que ocurrió en 1500 con los patrones de 1500, no con los de hoy. A mí me da rabia cuando salen personas de hoy a decir que los españoles tienen que indemnizarnos por haberlos conquistado. No, por Dios, eso fue un hecho que ocurrió y ya tenemos que aprender a vivir con eso, y punto. Yo digo, eso es como si los ingleses mañana fueran a demandar a los italianos porque los romanos los invadieron. No, los romanos invadían lo que podían, y después vinieron los bárbaros e invadieron a Roma, y yo no he visto que los italianos estén demandando a los húngaros porque vino Atila y les despedazó el imperio. No, eso ocurrió, y Gengis Khan acabó con medio mundo, y el otro también, y hay que aprender a vivir con eso. Entonces los españoles vinieron aquí porque se sentían con derecho, un derecho tan legítimo que les fue otorgado por el Papa. El Papa repartió el mundo entre los portugueses y los españoles. Eso no fue un derecho que ellos se sacaron de la manga, no. Ellos fueron donde el Papa y le dijeron: bendíganos este derecho, y el Papa les dio el derecho de repartirse esto y de catequizar a los pobrecitos indios ignorantes, porque para ellos, los indios ignorantes, para ellos eso no se podía permitir, porque ellos tenían la obligación de sacarlos de esa ignorancia religiosa. Eso no se hizo de mala fe, ¿me explico? Como tampoco se hizo de mala fe lo de proteger la pobreza y lo de proteger el statu quo, que cuando lleguemos a Colombia vamos a ver que ese fue la razón de ser de todas nuestras guerras civiles del siglo XIX. Hay que entender las cosas con los criterios del momento en que ocurrieron. Entonces, América Latina no se desarrolló. ¿Por qué no se desarrolló? Porque América Latina no fue protestante.
Y Estados Unidos sí se desarrolló porque Estados Unidos fue colonizado por protestantes que, entre otras cosas, hicieron muchas más barbaridades que nuestros españoles, porque allá sí acabaron con los indios, y los que no acabaron los metieron en reservaciones, porque allá los colonos fueron a quedarse con sus señoras y se fueron extendiendo por todo el territorio americano con sus actitudes y con sus prácticas protestantes de estudio, de austeridad y de trabajo. Mire, la gran diferencia entre los Estados Unidos y nosotros es que ellos trabajan como unas hormigas y tienen la obsesión del dinero. A nosotros nos encanta el dinero, ¿ok? Pero nosotros no tenemos la obsesión del trabajo. A nosotros nos encanta el dinero, pero que nos llegue suavecito, ¿no? Para poderlo degustar en un buen restaurante con un buen whisky Macallan's. Y a nosotros nos encantan los paseos, pero eso del trabajo de 7 de la mañana a 9 de la noche y del ahorro y el privarse, ¿no? Eso no es nuestra manera de ser. Nosotros en eso somos más bien españolitos, ¿ok? En cambio los gringos no, los gringos tienen la obsesión del trabajo, de hacerse millonarios. Mientras en Colombia se aprueban 70 patentes al año, en Estados Unidos se aprueban 70,000. O sea, los gringos viven inventando bobadas. ¿Para qué? Para hacerse ricos. Todo lo que nosotros vemos lo inventan los gringos. El micrófono, ese aparato, este aparato, el celular, el cohete, el avión. Y lo que no inventaron los gringos, ellos lo divulgaron por todas partes. Porque yo ayer me acordaba que no sé quién inventó el automóvil, pero ciertamente fue Ford el que lo popularizó y se tapó de plata con eso. Y Rockefeller fue el que cogió el petróleo y lo puso para usar los automóviles y se tapó de plata con eso. Y el de más allá. ¿Y este qué tal? El que inventó Internet y el que inventó Facebook y el que inventó Twitter y el que inventó hoy 8 o 7 de las 10 empresas más importantes del mundo son de esta bobada. Que eso no es ni riqueza ni nada, nadie sabe en qué consiste, pero estas cosas se cotizan en la bolsa a unos niveles impresionantes. Y esa es la obsesión norteamericana por la riqueza. Y, ¿sí? Dionisio, con este trasfondo que tú nos estás describiendo de esta manera tan interesante, entonces, ¿cómo es que llega la clase media a Colombia? ¿Cómo? Bueno, ya vamos para allá. Entonces, en el siglo XIX nosotros tenemos este país católico, porque curiosamente los liberales y los conservadores que peleaban por el papel de la iglesia eran todos católicos, todos iban a misa. Lo que no les gustaba a unos era que la iglesia tuviera tierras y se metiera en la administración, y a los otros sí les gustaba, y esa era la guerra. Entonces llega este siglo XIX con la explosión de la revolución industrial en Inglaterra, con esta locura, porque esa revolución industrial fue la locura, con el ferrocarril, con las máquinas de vapor, con el incremento de la producción. Es que hay cosas que uno ni siquiera ha pensado, que es que la gente no viajaba en la Edad Media y antes de la revolución industrial, y cuando viene el tren, entonces la gente empieza a viajar y se crean las agencias de turismo, Viajes Cook y todas estas cosas, y los transatlánticos y el turismo y el paseo, todo esto fue fruto de la revolución industrial. Y a nosotros nos cogió aquí pobres, porque nosotros fuimos pobres durante la prehistoria, fuimos pobres durante la conquista, y seguimos siendo pobres durante la colonia, y seguimos siendo pobres durante el siglo XIX. En Colombia no ha habido riqueza nunca, ha habido menos pobres que otros, porque los españoles que llegaban aquí se valían para tener una mejor vidita de los impuestos sobre el oro, el poquito tabaco que se producía, un poquito de quina. Aquí no había nada. Aquí me cuenta mi hermana, que fue la creadora de esa cosa que se llama el catálogo Calamarí. Cartagena y Colombia vivía de la flota española que venía una vez al año, venían 40 barcos con mercancía y bajaban las mercancías en Cartagena, y había una fiesta tremenda, y esas mercancías eran las que traían aquí a Santa Fe, a lomo de indio,
pues ni siquiera de mula, y ellos se llevaban el oro para España. Y de eso vivía nuestro país en el siglo XVIII y en el siglo XIX. No había carreteras, no había navegación fluvial, por supuesto que no se había inventado el ferrocarril, Santa Fe era paupérrima, obviamente que no teníamos ni alcantarillado, ni luz, ni nada. Nos cae la independencia porque unos tipos que ya venían de leer la Ilustración se sienten que sí, que eso de que los españoles se cojan los impuestos es una gran carajada, que mejor se los cogen ellos. Y entonces echamos a los españoles. ¿Pero quiénes se quedaron? Pues los hijos de los españoles, que llamaban los criollos, que eran los que no estaban contentos. Esa es la historia de nuestra independencia. ¿Y el resto qué eran? Se había producido en Colombia un intensísimo mestizaje, a diferencia de otros países de América Latina donde el mestizaje no fue tan alto y hoy los indígenas siguen siendo muy numerosos, o de Estados Unidos donde no hubo mestizaje sino que hubo prácticamente aniquilamiento de los indios. Aquí sí hubo un gran mestizaje. Explica algún historiador, creo que es Henao y Arrubla, que es que como vinieron sin las señoras, y esto yo le hago un homenaje a las señoras, pues se dedicaron a sinvergüenciar con las indias. Y entonces se llenaron de hijos mestizos, pero ellos eran los dueños de las haciendas y a los hijos los tenían allá en las haciendas y les daban el encargo o se las repartían para que ellos trabajaran la tierra mientras ellos se quedaban en Santa Fe tomándose su traguito, tomándose su chocolate. Ellos no trabajaban las tierras, las trabajaban los mestizos. Así nos sorprende el siglo XIX. Prácticamente no hay clase media, unos cuantos artesanos, unos muy poquitos comerciantes, muchos mestizos que trabajaban como aparceros o como arrendatarios de las haciendas. Recuerden que este era un país rural, casi 80% o más de la gente vivía en el campo. Estas ciudades no existían como las conocemos hoy. Y es un siglo en que lo importante, lo que da riqueza es el poder político. Por eso tenemos 9 o 10 guerras civiles. Porque la única manera de acceder al poder era arrebatándoselo al otro por las malas. Y obviamente esas guerras siempre estuvieron disfrazadas de conveniencias constitucionales y religiosas y cosas, pero eran guerras por la burocracia. Y ese fue nuestro siglo XIX. Pero en 1860 ocurre algo importante, que es la Constitución de Río Negro. La Constitución de Río Negro es una constitución liberal, en el sentido de librecambista, en el sentido tradicional de la palabra, que abre el comercio hacia el mundo, abre las posibilidades de inversión, le quita los bienes a la iglesia, la desamortización de bienes de manos muertas, los vende entre los civiles y empieza a darse un enriquecimiento menos lento en Colombia. Ya en 1870, al amparo de esta nueva constitución, se abren los primeros bancos, el Banco de Bogotá, el Banco de Colombia, compañías de seguros, y empiezan algunas pequeñas industrias, porque es que la gente pone negocios cuando poner negocios es buen negocio. Cuando poner negocios no es buen negocio, y de esto hablamos al final, la gente no pone negocios, prefiere ser empleada o no hacer nada. Si yo pongo un negocio y el Estado me va a quitar el 90% de mi renta, pues yo digo, yo no voy a trabajar para los políticos, yo no pongo el negocio. Entonces, en este periodo, el régimen tributario y el régimen económico fue mucho más liberal que lo que venía siendo, y se empieza a producir ya una clase media de artesanos, las famosas sociedades democráticas que tenían mucha participación en política. ¿Qué pasó? Aló, ya. Y ese es nuestro siglo XIX, donde todavía no tenemos clase media en la práctica, salvo unas pequeñísimas excepciones. Las guerras eran hechas
por la clase alta, lo que podíamos llamar clase alta, unos contra otros porque eran de la misma clase, eran hasta amigos entre sí, pero se iban a la guerra porque llevaban a la guerra a sus empleados. La Constitución del 86 remedia un poco el desorden de las guerras entre los federalistas y pone un poco de paz, orden, y viene lo que se conoce como el periodo de la República Conservadora, que fue un periodo, con la excepción de la Guerra de los 1000 días y de la dictadura de Reyes, un periodo más o menos de paz, de tranquilidad, y cuando hay paz y tranquilidad y régimen tributario adecuado e inversión del Estado en ferrocarriles, en caminos, en comunicaciones, entonces la gente pone negocios, porque los negocios florecen cuando la gente, como nosotros, pone negocios. Y la gente pone negocios cuando es buen negocio. Si no es buen negocio, la gente no pone negocios. Esa es una cosa que estoy aburrido de decir en todos los foros y nadie me para bolas de los políticos. El siglo XX ya empieza con un hecho muy importante de finales del siglo XIX, que fue la colonización antioqueña. Y a mi juicio, ahí comienza a nacer una verdadera clase media colombiana. Los grandes señores antioqueños abrieron la posibilidad de que sus hijos y sus empleados se fueran a probar fortuna al sur de Antioquia y al Viejo Caldas. Ya el café venía prosperando. El café, curiosamente, comenzó en los Santanderes y ya iba buen negocito y la gente lo ponía, pero lo ponían los hacendados santandereanos y los hacendados cundinamarqueses señoritos y ponían en sus haciendas a trabajar a la gente. Ellos estaban en Santa Fe haciendo política, ¿ok? Pero la colonización antioqueña significó un cambio en la manera, que es que el colono empezó, como en los Estados Unidos, a trabajar su tierra y a ser el dueño del producto de su tierra. Y esto empezó a crear un montonón de nuevos riquitos. Empujó el consumo hacia arriba. Las importaciones, las exportaciones de café crecieron de manera vertiginosa del 1870 al 2030, y eso formó la verdadera primera clase media colombiana, y creó un capitalito importante para las primeras fábricas, para las primeras industrias y para los primeros comercios más o menos elegantes ya de Bogotá, porque lo que existía en Bogotá era lo que se llamaban pulperías, que eran una especie como de misceláneas y unas chicherías y unas cosas. Eso no había ni comercio ni nada. Esa colonización antioqueña empieza con la clase media. Para adelantarnos, porque esto se nos está prolongando, la clase media sigue creciendo durante el siglo XX, porque el siglo XX, aun cuando no nos lo parezca, no crecimos como pudimos haber crecido, pero crecimos. Y durante el siglo XX Colombia se fue enriqueciendo. Y la medida para que exista clase media es que exista mercado interno de consumo. Porque si la gente no consume, pues no hay producción que valga, porque la gente, el industrial o el comerciante pierde la plata si no la vende. ¿Sí me explico? Tiene que haber un crecimiento. Eso fue lo que produjo la revolución industrial en Inglaterra, que ya estaban riquitos. Entonces el siglo XX nos sorprende con unas exportaciones de café nutridas, con una indemnización de $25 millones, que era toda la plata por la venta del Canal de Panamá a los gringos, que eso fue mucho dinero, y con la llegada de banca americana que llenó de préstamos a la sociedad colombiana. Y ahí empezamos a tener ya el crecimiento de industrias, de comercio y de gentes que no eran campesinas, que eran artesanos o que eran pequeños comerciantes, que se fueron viniendo a más porque el consumo interno había mejorado. Entonces ya el señor Carulla, que había puesto un almacencito que se llamaba el Escudo Catalán allá en la carrera octava,
pues ya podía vender cosas importadas a la gente y tenía quien le comprara. Y de ahí vino Carulla y vinieron otros grandes almacenes, que es la historia un poquito del comercio del siglo XX, que se siguió acelerando. Porque es que los colombianos somos unos llorones y siempre decimos que este país está llevado del diablo, pero cuando uno mira el país de hoy, es un país prodigioso, Javier. Mire, en Bogotá hay más de 100 centros comerciales y el primer centro comercial se hizo en 1975 o 76, que fue Unicentro. Y hoy como Unicentro hay, ¿cuántos? 20 o 30. Pero 20 o 30 del tamaño de Unicentro. Hoy el comercio colombiano es espectacular, se consigue absolutamente todo. Los que están mayorcitos como yo recordarán la época de prohibición de importaciones, donde aquí no se podía conseguir ni una chocolatina, donde no se podía conseguir ni un whisky, todo era de contrabando, que había que comprarlo en San Andresito. Y hoy el comercio colombiano es en todas las ciudades, porque yo voy a Medellín y es lo mismo, y en Cali, y en Cartagena, y en Barranquilla, y en Bucaramanga, es un comercio espectacular. ¿Ese de dónde viene? Pues de la apertura económica. Cuando dejamos de proteger a los industriales, que es otra de las grandes peleas económicas y políticas de Colombia, es el proteccionismo. Se lo explico en 3 palabras. Aquí los industriales siempre o casi siempre han sido ineficientes por 1000 razones: por el costo de la materia prima, por el costo del transporte, por el costo del transporte de la mercancía, por los impuestos, por 20.000 otras cosas. Entonces el industrial colombiano nunca ha podido competir ventajosamente con los industriales extranjeros. ¿Ok? Pero siempre los quisimos proteger porque aquí los industriales siempre han tenido mucha influencia política o buscan tener influencia política, y ellos acuñaron el cuento de que era necesaria la sustitución de importaciones. ¿Y en qué consiste la protección? Que a los productos importados se les pone un arancel muy alto para que el industrial colombiano pueda vender por debajo del precio del que vendería el extranjero con el arancel. Por ejemplo, en 1980, ustedes lo recuerdan, los carros colombianos valían un infierno de plata, pero los extranjeros valían 2 infiernos de plata, porque tenían un arancel de 150%. ¿Eso qué hizo? Pues que el comercio no creciera a la velocidad que tenía que crecer, porque tenían que estar vendiendo mercancía cara, porque el costo de la protección lo paga el consumidor. La apertura del 90 fue un gran disparador de la clase media colombiana. La educación, la universidad, la urbanización fue salvaje. Hay cosas que los colombianos nunca pensamos, porque siempre pensamos que este es un país, y con eso ya terminamos para abrir el debate. Siempre nos muestran un país como descastado, como desalmado, como un país sin moral, corrompido, como un país sin trabajo, como un país violento. Y a mí siempre me llama la atención que cuando viajo y camino y voy a mucho pueblo, el país que yo veo es otro. El que yo veo es totalmente distinto al que me muestran los críticos de los periódicos y del que me muestran los noticieros. Lo que me ha llegado a concluir que no necesariamente las verdades dicen toda la verdad. O sea, yo no voy a decir que lo que nos muestran los noticieros es mentira, no, es verdad. Y eso es terrible. La violencia, la corrupción, todas esas cosas son terribles. Pero esa no es la generalidad del país. Este es un país
sobre todo durante el siglo XX, Javier, y durante el siglo XXI, de gente trabajadora, de gente que quiere salir adelante, gente que venía del campo y hoy son profesionales gracias al esfuerzo de sus padres, a la ampliación de los cupos universitarios, gente que quiere poner negocios, que abre negocios. A mí me impresiona venir a Villa de Leyva y ver esta cantidad de negocios, hoteles, restaurantes, boutiques. ¿Quién pone esos almacenes? Pues la gente. Yo recorrí a Bogotá siendo director de Feralco y desarrollé el hábito de fijarme en los establecimientos y me abruma la creatividad de la gente para poner negocios. Farmacias, ¿cómo se llama esas? Homeopáticas, guarderías para perros, salones de belleza para gatos, las cosas más raras, spas, aparte de los negocios normales de la tienda de la esquina. Y digo yo, ¿cómo es que nos muestran un país, les pregunto a ustedes, sin moral? Y entonces, ¿cómo es que los colombianos compramos y pagamos millones de cosas todos los días? Y montamos en bus y pagamos el importe del bus y cogemos el taxi, pagamos, alguien me acaba de dar un taxi, le pagué su plata, me dejó aquí. No, eso lo hacemos los colombianos todos los días y decimos que somos un país sin moral. Eso es una ética colectiva, el cumplimiento de los negocios. Y aquí los negocios se cumplen todos los días. Y yo les puedo decir una cosa: la justicia es tan mala en Colombia, que esa sí es una crítica que yo hago, que usted podría ir a un restaurante, y ojalá no me oiga nadie, y gastarse $1 millón y no pagarlo, y el dueño del restaurante no le podría hacer nada. Yo soy abogado y tú eres abogado, porque no tiene título, le tocaría irse a un juicio ordinario, declarativo, no te puede retener ahí porque sería un secuestro, mucho es un lío. Y uno aquí se va a un restaurante y le cobran $1 millón, 4 o 5 personas que fueron, o 10, porque ya hay unos carísimos, y el tipo paga su plata y no pasó nada. Y a veces le fían y va al día siguiente y devuelve la plata. Y me dicen que este es un país de gente corrompida. Sí, hay mucha corrupción. Pero mire, revisando notas para esta conferencia, encontré que cuando yo fui viceministro de Minas en el año 77, la capacidad instalada de energía eléctrica colombiana era 3,5 millones de megavatios. ¿Okay? Yo no sé qué es eso, pero eran 3,5 millones. Hoy son 20. Y teníamos en el año 60 22.000 kilómetros de carreteras y hoy tenemos 200.000 kilómetros de carreteras. Entonces yo pienso, ¿y si se roban toda la plata, cómo diablos hicimos 15.000 megavatios y cómo hicimos 150.000 kilómetros de carreteras? No, si se roban la plata, pero no se la roban toda. Y hay gente que no se la roba. Y nosotros cumplimos nuestros compromisos. Y nosotros pagamos lo que debemos. Y nosotros, me da rabia cuando sale en un periódico que una mamá le pega a un niño y le hace un daño, entonces salen a decir, las madres colombianas son unas desalmadas, ¿qué clase de raza tenemos nosotros? No. Yo lo que veo son madres que todos los días hacen un esfuerzo salvaje, se levantan a las 4 de la mañana, levantan al chiquitín, le preparan la lonchera, le ponen el uniforme, lo llevan al colegio, después piden permiso, se lo recogen o se lo recoge la suegra, lo vuelve y lo llevan a una guardería. Hacen maromas espectaculares por criar a esos niñitos y después los mandan a la universidad y los sacan profesionales. No me digan que este es un país de gente sin casta y que este es un país de gente sin moral y que este es un país de gente y esa es la clase media. Allá me tienen una pregunta. Discúlpame, Marcos, un segundo, qué pena contigo. Aprovecho, tomo un poquito de agua. Bueno, tenemos desafortunadamente unas limitaciones de tiempo grandes, pero ya un segundo, Marcos, si eres tan amable. Dionisio, quiero agradecerte esta conversación muy interesante y fíjate cómo
la historia de la clase media la estamos construyendo apenas, se está construyendo. Esta conversación, repito, creo que es un aporte a esa construcción, más que conclusiones que sacaste, muchas muy interesantes, esa exaltación de lo que tú llamas, o lo que se llama la moral de la clase media, por la cual el restaurante cobra el millón de pesos, se lo pagan sin ningún problema, y todo lo que tú dices. Entonces estamos haciendo esa historia. Agradezco inmensamente tu contribución a esa historia que se está haciendo. Vamos a escuchar la pregunta de Marcos y damos por terminado, porque a las 4:30 tenemos un nuevo conversatorio. Muchísimas gracias a ustedes por haber asistido. Vamos a escuchar la pregunta de Marcos para dar por terminada este conversatorio. Una pregunta muy puntual, gracias por su excelente conferencia. ¿Qué efecto tuvo la migración que llegó a Colombia en años 20, 30, 40, alemanes, suizos, judíos, árabes, italianos, en la creación de industria, la creación de clase media? Mire, Colombia es un país en el cual la migración no ha tenido la importancia, por ejemplo, que tuvo en Venezuela, que tuvo en Uruguay, que tuvo en la Argentina. Es una migración bastante poca, pero importante, porque esos migrantes que vinieron con una mano delante y otros detrás, tuvieron una gran importancia en el ejemplo de laboriosidad y de ahorro y de creatividad que fueron capaces de tener. Los primeros triunfadores de la clase media colombiana, es que la clase media tiene un problema, Javier, que es que cuando triunfan ya no es clase media. Y entonces contar historia de la clase media es una historia como gaseosa, porque hoy Arturo Calle ya no es clase media, y nadie habría contado la historia de Arturo Calle a los 3 años de haber puesto su almacén. Ni nadie habría contado la historia de Chahid Name si no hubiera sido exitoso como lo fue. Entonces, la clase media, cuando ya tiene éxito, se vuelve clase dominante. Entonces los Char, que fueron clase media, que vinieron de inmigrantes, hoy son los dueños de la política costeña, ¿ok? Ya no son clase media. Entonces yo creo que fue una gran importancia. En Bogotá tuvimos muchos, los Valdiri, los Carulla, sobre todo en el comercio, en la joyería, alemanes, los Bauer, los Klein. Toda esta historia es apasionante, y yo, para terminar, lo que quería era exhortarlos a que no es que no crean lo que les dicen las noticias, no, a que sean conscientes de que lo que les dicen es una centésima parte de lo que es, y que este es un país que yo querría que fuera más próspero, y el libro que escribí es sobre eso, y sabemos cómo se puede conseguir, pero tampoco es el país fracasado que nos muestran todos los días los políticos y los periodistas. Este es un país de gente maravillosa, pujante, echada para adelante, amante de sus hijos, y con una colombianidad formidable, que es una cosa que dicen muchos los autores, es que no tenemos propósitos comunes. Sí tenemos un propósito común, el de querernos, tenemos un propósito común, el de la paz. A veces no estamos de acuerdo con la manera como se hace, pero aquí todos queremos la paz, todos queremos la educación, todos queremos el progreso, todos queremos vivir felices, y eso nos hace que en todas las encuestas siempre salgamos entre los países más felices del mundo, y la gente no lo cree, pero lo somos. Entonces les doy muchas gracias a ustedes y les doy un aplauso por ser colombianos.